Vamos a tratar el día de hoy, martes, lo relacionado con la salud, la pandemia, el comportamiento de la nueva variante, cómo va el programa de vacunación nacional y también acordamos que se iban a dar a conocer los puntos básicos para la recuperación de Pemex en el propósito de que se cuide el petróleo, que es de la nación, que es del pueblo, que se utilice para el consumo interno. Vamos a comentar en el Pulso de la Salud sobre la pandemia de COVID-19 y sobre el avance del programa de vacunación y cuáles son las prioridades. Vemos en nuestra gráfica acostumbrada la curva epidémica de agregación semanal, cómo abrimos la semana todavía con una reducción de casos estimados con respecto a la semana previa. Y en este caso abrimos con menos 8%, en este momento menos 7%, terminaremos seguramente la semana con una reducción de al menos menos 1 o menos 2%. Y la tendencia se ve todavía presente en reducción también para las hospitalizaciones, se siguen desocupando las unidades COVID en la medida en que existen menos hospitalizaciones que personas que egresan. La reducción absoluta comparada con el punto máximo de la segunda ola es de menos 92%. Vemos también que hemos tenido una continuidad de la operación de la vacunación y tenemos las prioridades ya indicadas, lo hemos planteado varias veces, estamos con los refuerzos, vamos a ver la siguiente por favor, con los refuerzos en personas adultas mayores de 60 años, en forma generalizada en todo el país. Estamos continuando con la expansión territorial de la cobertura en zonas apartadas, donde hay una complejidad operativa importante, pero no hemos dejado de llegar hasta los últimos poblados de menos de 1,000 habitantes que están dispersos. Particularmente retador en las zonas donde existe orografía muy complicada, hay montañas altas, hay que llegar hasta los últimos poblados. También iniciamos con la vacunación al personal de salud en algunas entidades federativas en donde estaba lista toda la capacidad logística y esto ocurrió en 7 estados en la semana recién terminada, pero continuaremos en toda la República. Ya tenemos también la programación para la vacunación al personal educativo que se arrancará al inicio del año y también será para todas aquellas personas que fueron vacunadas en forma específica por ser personal educativo. Recordarán que la vacunación al personal educativo atiende a uno de los 3 ejes de priorización de la política de vacunación, que es el facilitar la operación de actividades de interés público, como definitivamente lo es la educación, en la medida en que el personal esté protegido. Entonces, también. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a hablar hoy de las 10 tareas de Petróleos Mexicanos, de Pemex, que nos van a permitir alcanzar la autosuficiencia energética y garantizar que los precios de los combustibles no incrementen su precio en términos reales, entre otras cosas. Si me permite, presidente. La primera tarea tiene que ver con las reservas de hidrocarburos. En esta lámina podemos observar cómo las reservas vinieron disminuyendo desde el 2012 de 13.800 millones de barriles a 7.000 millones al inicio de esta administración. Nosotros hemos alcanzado estos números en los 2 primeros años y la idea es dejar el mismo número de barriles que encontramos, un poquito más, 7.1 millones de barriles. Esta es nuestra proyección en cuanto a reservas para el año 2024.
Bueno, esta es la planeación con la que se ha trabajado para cambiar la política energética del país y transformar y procesar nuestro crudo. Son las 6 refinerías que actualmente se tienen y se integra lo que es Dos Bocas, un tren de aromáticos de Cangrejera, que el tren de aromáticos procesa y refina crudo ligero, y incluimos ya lo que es la refinería de Deer Park. En la planeación de este proyecto ya se consideró cuánto crudo maya se necesita de acuerdo a la propia tecnología de cada refinería, cuánto crudo istmo se necesita de acuerdo también a la especificación para procesar un promedio de 2 millones de barriles. De hecho, podríamos en un futuro aumentar un poco más, pero con 2 millones, que es la sustentabilidad de la exploración y explotación, estaríamos produciendo y obteniendo 858,000 barriles de gasolina, 542,000 barriles de diésel, y vamos a dejar todo el sistema nacional de refinación a un 86% de su utilización. En el 2018, cuando llegamos, en 1 de diciembre del 2018, encontramos la utilización al 32%. Hoy estamos cerrando este año casi al 50% de utilización del Sistema Nacional de Refinación, y para el 2024 estaremos dejando la utilización al 86%, y con esto estaremos cumpliendo el autoabastecimiento en México. Un grupo de 2.400 trabajadores de petróleos mexicanos agremiados en la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros presentaron una primera denuncia ante el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Ellos están haciendo esta comunicación al gobierno de Estados Unidos, en específico al Departamento del Trabajo, que dispuso esta línea roja para quejas de los trabajadores de los 3 países, porque después de un año de intentar solucionar las demandas que tienen, no se les escuchó. Se hicieron algunas mesas de diálogo, incluso participó la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo, y al final la Secretaría del Trabajo canceló estas mesas y ya nadie los está escuchando. Efectivamente, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos recibimos un comunicado de los técnicos y profesionistas que pertenecen a la UNTIP. Por instrucciones del presidente, los 10 años que se habían otorgado en el 2015, se nos instruyó para que en el Consejo de Administración de Pemex se cambie, porque nada más es para los de confianza. Es una norma que se tiene que cambiar adentro del Consejo de Administración, no se necesita ningún cambio en la ley, el presidente ya dio esa instrucción. Por otra parte, en este momento el Instituto Mexicano del Petróleo está capacitando a 600 nuevos ingenieros que van a ocupar plazas dentro del Sistema Nacional de Refinación, porque sí tenemos un déficit de ingenieros de operación y de mantenimiento. A lo largo de más de 15 años no se preparó el cambio generacional. Por instrucciones del presidente se abrieron estos cursos donde ya el Instituto Mexicano del Petróleo está capacitando a ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos y ingenieros electricistas, que se van a sembrar, por así decirlo, en las 6 refinerías. Tenemos empeñada nuestra palabra de que no van a haber despidos, de que vamos a ir basificando a transitorios que se van a convertir en trabajadores de base con plazas. Vamos a cuidar de que las nuevas plazas se entreguen a transitorios de mayor antigüedad